Vamos fazer um passeio de ônibus aberto pela cidade, fazer um tour. Vamos ver o que vai aparecer. Olha a lua como... Aí não dá pra mostrar, aí. Olha a lua como tá bonita. Ó. Sai da praia de São José e daqui a pouco a gente sai. Bueno, buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos al Open Bus, con este bus panorámico de Nuestra Señora de la Asunción. Vamos a hacer un paseo de 40-45 minutos aproximadamente, sin el tráfico también. Este es un tour histórico, cultural, que además de paisajes panorámicos con este tour, también vamos a conocer un tour histórico. Vamos a darle mucha información también, materia turística, histórica sobre esta ciudad. Y a propósito, aprovechando por donde estamos transitando Avenida República del Paraguay, a la mano derecha lo que ven, estos dos edificios emblemáticos como el Silo y el Molino Harinero San José. Les invito a visitar el molino que tienen ahí enfrente, es un museo fotográfico, les invito a conocer. Totalmente gratis, no se paga nada. Está administrado por la Municipalidad de Encarnación. En el museo van a ver fotografías de una parte de la ciudad de Encarnación que ha desaparecido. Ha desaparecido una parte de la ciudad. En fotografía pueden ver un poquito lo que fue también el desastre que azotó esta parte del país, el ciclón de 1926. Este año se cumplen 100 años de esa tragedia que tocó a la ciudad de Encarnación. 100 años se cumplen este 20 de septiembre de 1926. La fuerte tormenta que se formó aquí en el río Paraná, que ven, después tocó tierra, matando a más de 400 personas. En este sector, la mano izquierda de la zona baja. 400 fallecidos, lo que dejó el ciclón de 1926. Todo esto ustedes lo pueden ver en fotografías, en el Molino Harinero, allí en el Museo Memoria Viva, totalmente gratis en el museo. El otro gran evento ya en nuestra era, la entidad binacional de Soledad, reunió a toda esta gente que vivían aquí en este sector. Aquí había más de 7.000 familias, locales comerciales, edificios emblemáticos que han desaparecido, también el viejo, el antiguo estadio de fútbol, estadio de la Liga, también estaba aquí en este sector. Todo fue reubicado y todo este sector fue terraplenado en más de 15 metros de tierra. Prácticamente tenemos una ciudad enterrada.
en esta parte de la ciudad. Todo para dar paso al desarrollo, lo que trajo Yacyretá, tanto del lado paraguayo como también del lado argentino. Y vamos a conocer también 5 de ellos con este tour. Información parroquial, como se dice. Que é o Super 6 Day Carnaval. Ó, o preço. Descendo pela avenida. Cassino. También está. Muy bien, familia, comentarles, estamos en el distrito de Camoretá, salimos de Encarnación un ratito, y este es el pueblo de la leche, Cambur. Cambur, guaraní, es leche, pueblo donde todos sus derivados son exquisitos. Eso, por ejemplo, Camoretá. Lo que ven a la mano izquierda también este espejo de agua es el Potier, castellano, aguas limpias,
comentarle también que para el Comité Olímpico Paraguayo, esto les paso como dato, este espejo de agua es una de las mejores, no solamente de Paraguay, sino de Sudamérica. Estamos hablando para la práctica de deportes acuáticos, llámese remo o canotaje por su extensión, también por su característica que tiene como agua estancada, un agua totalmente calma, por más que llueva, haya fuertes tormentas, siempre es así de calmo este espejo de agua. Del otro lado de la costa hay un club para alquilar las canoas, invitarles también a, yo sé que aquí hay muchas personas que saben remarla, ¿sí? Hay para alquilar remos, y remar, practicar canotaje en este arroyo que es el Potilo. Más adelante ven este mirador que ven ahí a lo lejos, es el mirador San Francisco de este distrito. Le invitamos también durante el día a conocer la vista que hay desde las alturas de este mirador, construido por la entidad binacional Yacyretá y hoy administrado por la municipalidad de Camboretá. Familia, estamos transitando transitando la avenida costanera, barrio San Francisco, distrito de Camboretá. Ya vamos a salir nuevamente de Camboretá y a través de este puente cruzaremos al barrio Chaipé, frente al nuevo estadio Villa Alegre. Comentarle también que como esta parte del país, tanto Encarnación, Camboretá, Carmen del Paraná, tiene mucha influencia la entidad binacional de Yacyretá, tanto por sus obras como esta cantidad de agua que nos rodea. Es fundamental de que cuando la entidad binacional de Yacyretá liberó todo este caudal enorme de agua, la ciudad de Encarnación se convirtió como una isla. El microcentro de la ciudad de Encarnación es una isla rodeada de agua, pero conectada por puentes. ¿Y alguien sabe cuántos puentes tiene Encarnación? ¿Alguien sabe? 9, cerquita, uno le falta. 10 en total. El microcentro de la ciudad de Encarnación tiene 10 puentes, es lo que le comentábamos, la capital de los puentes, por ser rodeada de agua y conectada por puentes. Muy bien, ya estamos llegando nuevamente a Encarnación. Este es el barrio Chaipé. Ahí pueden ver el nuevo estadio Villa Alegre, el estadio de la Liga Encarnación.
Muy bien, ¿recuerdan dónde nos subimos para hacer este tour? Frente a la playa San José. Bueno, en ese sector estaba este estadio, el estadio de la Liga Internacional. Ya, obviamente, no hay vestigios de aquel viejo estadio de la Liga, ya está ese estadio enterrado bajo tierra. ¿Sí? Y aquí Santiago Nacional se está reubicó, construyendo desde cero, aquí en el barrio Chaipé, capacidad para 16.000 espectadores. Es este estadio. Con proyección a llegar a 30.000, duplicar su capacidad, dice el circuito final, todavía no está terminada. De todas formas ya se está utilizando, hay partidos de fútbol que ya se jugaron aquí, ya vinieron a jugar los grandes del Este, la capital del Alto Paraná. Y a la mano izquierda, ¿podemos ir a Ciudad del Este? Bueno, tenemos invitación para ir entonces a Ciudad del Este. Si hay permiso por acá, podemos ir a Ciudad del Este. La mano izquierda, retornaremos al microcentro de la ciudad. Y la dueño del mismo nombre, hoy lamentable también de que Orlando González es una artista de construcción y no sé, después de 4 años a Encarnación hizo 2 obras fantásticas, 2 monumentos. Una que vamos a ver aquí, ahí a 100 metros ya se puede ver el monumento al Morovillay Itapúa, al cacique Itapúa, el nombre que lleva nuestro nombre de nuestro departamento. Un objeto de mucha crítica que hay información aquí presente se van a recordar las críticas sociales. Sobre su característica física, ustedes también pueden ver, mirar su... Ahí está, este es el Morovillay Itapúa. Y así eran todos nuestros nativos, ¿verdad? Ahí ya los demás que eran muy lindos también, sobre todo las chicas, pero sí, una obra fantástica de esa importancia. Ya vamos a llegar a Avenida Caballero, microcentro de la ciudad, posteriormente a la ruta 1. Que é a Avenida Bernardino Cavaleiro. Essa loja é muito boa. Para quem vem pra cá, ou pegar aqui, comprar chip aqui nessa loja aqui, ó. Essa bem na esquina aqui, a loja da Claro. Aqui é que é a loja boa de comprar chip.
Bandeira. Aqui é o legume. Muy bien familia, ya estamos en la ruta 1. Lo que ven aquí a la derecha, estamos ingresando a la avenida Padre Carlos Holling. A la derecha este es el Centro de Información al Turista. Tiene tour, Secretaría Nacional de Turismo. Todo aquel que llega por primera vez a la ciudad de Encarnación, este es el lugar de información donde les brinda los destinos que tiene Encarnación, departamento de Itapúa. A propósito, le invitamos también a conocer Encarnación, lo que tiene como el santuario Itapuá, por ejemplo, un lugar turístico importante, la plaza de armas, el centro Nikkei, la cultura japonesa también muy fuerte, arraigada aquí en la ciudad de Encarnación. Plaza de armas, todo cuanto más museos también en la ciudad. Está la avenida Padre Carlos Holling, a la izquierda lo que ven es el arroyo Boicaé. Vamos a cruzar otro puente, el cuarto, al barrio San Pedro del otro lado de la costa. Muy bien, familia, estamos transitando por la avenida Costanera del barrio San Pedro. Este es el primer barrio colindante al microcentro de la ciudad de Encarnación, lo que viene a la mano izquierda. Este es el Boicaé, que junto con el arroyo Santa María, que ya conocimos también, con el Potiú, con el arroyo Chaité, juntos desembocan en el río Paraná. Estamos rodeados de agua. Aquí estamos llegando a la ruta 1,
la ruta que conecta Encarnación con la capital, con Asunción. Ahí pueden ver el otro monumento hecho por Orlando González, el mismo artista, el cacique Itapúa. Roque González Santa Cruz, primer santo paraguayo, sacerdote jesuita y también es fundador de esta ciudad. Roque González fundó Encarnación en el año 1615. ¿Sí? Y atención a la nota histórica, porque es historia. 1615, Roque González fundó Encarnación a la margen izquierda del río Paraná. ¿Y alguien sabe dónde es la margen izquierda del río Paraná? ¿Sí? Allá ven, a lo lejos, ahora, allá a lo lejos, del otro lado de la costa, esa es la margen izquierda, ciudad de Posadas, Argentina. Esa es la margen izquierda, nosotros somos margen derecha. Roque González fundó Encarnación, del otro lado la margen izquierda. Ahora la pregunta, entonces somos argentinos. ¿Cómo así? Claro que sí, somos paraguayos, obviamente. Muy bien. Cuando entonces, año 1615, hace 400 años atrás, del otro lado de la costa era Paraguay, era territorio paraguayo. Pues ya sabemos la guerra, lo que pasó en el año 1780, la guerra contra la Triple Alianza, hizo un poco esa división de territorio y perdimos ese territorio nosotros, tanto Misiones, Formosa, Corrientes, pero del otro lado, Roque González fundó esta ciudad de Encarnación. Un poco de historia con este tour. Pasamos al último puente, el puente que une Huaycaé con el microcentro de la ciudad. Y ya estamos retornando a destino. Esta es la avenida República del Paraguay, de donde partimos para hacer el tour. Pasaremos por frente al centro cívico y aquí este edificio que enseguida vamos a ver, el Shopping Costanera. El Shopping Costanera, que es una inversión extranjera, versión boliviana y paraguaya. Este fantástico edificio, recientemente inaugurado también, la Costanera Shopping, está dando fuente de trabajo también a mucha gente paraguaya y argentina. Y un poco más adelante el centro cívico, en enero y en febrero el centro cívico se convierte en Sambódromo, esta es la capital del carnaval, más de 400 metros de largo, más de 11.000 espectadores, es el aforo principal de este centro cívico. Mañana se desarrolla la tercera noche de Corsos Carnaceno. Gostou? Eu também.